Bueno, vamos a hacer un vídeo tutorial, en concreto cómo programar una máquina frigorífica desde un automata Modicon. Bueno, lo primero hay que saber cómo, digamos, cómo se estructura nuestra máquina. Por un lado tendremos el compresor, por otro lado tendremos la parte de la condensadora y ya por último la parte de la evaporadora. Si algunos tenéis conocimiento en grupos frigoríficos, digamos, el compresor es el que realiza el trabajo. Aquí condensaremos el gas, el cual lo recogeremos en un recipiente líquido, pasará por un filtro para quitarle si hay humedades, otros, digamos, posible adherencia al líquido, puede ser restos mecánicos y demás. El visor por donde vemos pasar nuestro líquido, el solenoide, que es el que abre en caso de demanda de nuestro grupo frigorífico, la válvula de expansión que pasa de líquido a gas, por aquí va evaporando este líquido. Por último, ya luego llegamos al depósito de expansión, es un depósito cuando nos llegan las posibles gotas de líquido sin expandir en la parte de la evaporadora, lo expandiríamos en este depósito y aquí ya nos saldría el gas. Luego, dos cosas que vamos a tener en cuenta son los pasostatos, tanto el de alta como el de baja. El de alta se utiliza para la salida del compresor cuando el gas sale comprimido a una presión más elevada, que no viene por retorno de este compresor, y el de baja es para comprobar que aquí tengamos gas para poder trabajar con el compresor. Bueno, en esta otra imagen lo vemos un poquitín mejor. Vemos aquí el compresor en la zona de trabajo, por donde comprimiremos. Aquí nos comprobará con un presostato de alta, que es la presión nos ceda dentro de los parámetros que nos marca la máquina. Continuamos, llegamos a la zona de la evaporadora. Como veis, aquí ya va condensando, aquí va cayendo las gotas de líquido que va al depósito como hemos hablado. Aquí este depósito, digamos, lo que hace es acumular este líquido. Al mismo tiempo tenemos el filtro donde nos filtra este líquido de las diferentes sustancias que podrían bloquear a la válvula, ya puede ser pues, residuos metálicos o agua, humedades que puede llevar también el líquido. Luego tenemos aquí la otra válvula, que es la de apertura, la que da alimentación a nuestra válvula de expansión, que cuando sea necesario, mediante un termómetro, nos indicará que habrá para que dé paso a este líquido que tenemos aquí acumulado. La válvula de expansión, que irá abriendo o cerrando dependiendo con este bulbo lo que detecte de temperatura. Y aquí ya, como veis, va pasando el líquido y va expandiendo, volviéndose de líquido a gas. Y ya pasa al acumulador, al expansor de gotas de líquido que tenemos, que es una especie de depósito, el cual las gotas que nos llegan caerán abajo y poco a poco irán expandiendo y el compresor irá otra vez absorbiendo para realizar otra vez el ciclo. También vemos aquí, que también lo pondremos, es un prestrato de aquí, un recuperado de aceite, pero también le pondremos un prestrato diferencial de aceite para evitar que nuestro compresor, por ejemplo, se quede sin aceite y se gripe. Entonces, nuevamente en máquina grande esto lo llevan, entonces también lo pondremos. Bueno, como veis aquí está un poco mejor explicado cómo funciona, entonces vamos a continuar con otros apartados que vamos a ver. Bueno, hola a todos, vamos a continuar con el temario. Hemos estado viendo los sistemas frigoríficos, cómo funciona su sistema mecánico y las diferentes partes que tiene el sistema. Ahora vamos a hablar un poco de la parte eléctrica. En teoría vamos a hablar de cómo está, digamos, compartimentado en la parte de maniobra de nuestro equipo frigorífico. Van a tener diferentes entradas de seguridades que aquí a continuación la vamos a ver. Por un lado va a ser la de potencia de alimentación a nuestro cuadro, que nos indicará si está activado o no está activada nuestra potencia, digamos, de maniobra de alimentación al control de la máquina. Tendremos otra entrada que será la parte del térmico del compresor. También tendremos las dos posibilidades tanto de alta como por baja de gas, que es esta parte de aquí.
Como veis aquí, falta también alguna otra entrada que algunas máquinas llevan, que sería el pestato de aceite, que sea una especie de posicionamiento así, pero que va temporizado. Digamos, cuando arranca la máquina no te da automáticamente la alarma, temporiza un tiempo para que la máquina se ponga en régimen de trabajo, lo de unas presiones, y haga una comparación entre la presión de baja y presión de alta, que ese también lo vamos a utilizar en nuestra cámara frigorífica. Como veis aquí, hay diferentes estados. Normalmente, si los fijáis, el de presión de alta, el de presión de baja normalmente está cerrado. También se utiliza para hacer el arranque o el paro del compresor. Puede ser una alarma como un estado para que se ponga en funcionamiento. También el de presión de alta, lo tenemos aquí, que normalmente está cerrado. Generalmente por defecto no da nuevamente abierto. Cuando la máquina está cargada y está ya regulado, se cierra. Luego tenemos la entrada del compresor, que sería esto, la apertura electrovalvular hacia el evaporador y la bobina del desescarche. Por último, aquí sea la parte de puesta en marcha de nuestra máquina. El contacto, digamos, el KR1, que sería el desescarchador, que estaría aquí. Cuando se activara pasaría a este lado y automáticamente ya nos arrancaría el grupo de resistencia que tenemos de desescarchador. Y también, por último, ya el termostato de regulación de la cámara, que sería esta parte. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar un poco en la parte de entradas de posibles alarmas y empezaremos por esta parte, digamos, en concreto nos iremos a realizar todo esto, que sería la primera parte de nuestro circuito frigorífico, las entradas. Bueno, como veis, yo he seleccionado ya un módulo, en concreto es este módulo, es un Modicon M221, un TM220C40R, el cual dispone de entradas digitales de 0 a 23, que son 24 entradas, con una fuente de alimentación para estas maniobras de 24 voltios. Esto también hay que tener en cuenta que si esta fuente de alimentación se nos queda pequeña, podemos poner otra fuente de alimentación más potente de 24 voltios paralela a nuestro autómata. Tiene un puerto serie, una de entrada analógicas, dos en concreto, conexión a Ethernet, y salidas tiene exactamente 16. Como veis aquí, tiene las 16 salidas que son de relé. Tiene para colocar dos bloques, si queremos, dos módulos de tipo cartucho, aquí. Y qué más comentaros, de momento voy a utilizar este, y cuando tenga terminado el proyecto, si veo que con otro más pequeño puedo adaptarlos, antes tengo que coger y cambiar el modelo que tengo actual por uno pequeño. Normalmente yo aconsejo que los equipos se tengan un poco dimensionados, porque mañana igual tienes que hacer una modificación o tienes que adaptar otra cosa nueva, y si lo tienes demasiado ajustado, igual luego tenemos problemas a la hora de hacer una ampliación en nuestro proyecto. Entonces siempre dejar un poco, que vayan un poco sobrados, nunca lo dejéis ajustados. Pues bueno, ya hemos visto el equipo que vamos a utilizar. Bueno, vamos ahora ya con el apartado, en concreto alarmas generales. Bueno, como veis aquí hay dos bloques, dos líneas en concreto, en la cual en la primera hemos puesto las alarmas más comunes que hay en un grupo frigorífico. Como veis aquí, la tenemos el termostato de alta, de baja, de alta, el térmico del compresor, el térmico del ventilador y el estado de potencia de nuestro circuito eléctrico. Y en la parte inferior, en esta otra línea, lo que hemos ido es agregar el termostato de diferencial de aceite. Y aparte hemos puesto un temporizador que nos temporizará durante 4 segundos. Lo he puesto para que veamos cómo temporiza. Antes se tiene un segundo, o con mucho a 2.
de tal manera que cuando se busca una alarma temporizará, no sé, inmediatamente, porque puede haber un pequeño falso, puede haber una bajada de presión, por ejemplo, en el caso de presión baja o una subida de repente de alta. Entonces, para evitar que sea inmediato, lo que hacemos es esperar unos segundos y que nos dará la temporización. Entonces, lo que hacemos es hacer dos bloques diferenciados, uno que será el de alarmas de funcionamiento general y otro el de alarmas. Aquí, si veis, las entradas que hemos utilizado ha sido desde la 0 a la I05. En cada una le hemos puesto un nombre, hemos puesto que la 00 sea el preestato de baja, el preestato de alta, el térmico, el ventilador, el estado de protección de potencia eléctrica y el preestato diferencial de aceite. Pues bueno, ya tenemos nuestras primeras 5 entradas para nuestra CPU, la cual vamos a controlar las posibles anomalías y alarmas que puede detectar en nuestro grupo frigorífico. Bueno, como veis en la siguiente imagen, hemos puesto aquí las diferentes alarmas que hemos colocado en nuestro equipo autómata para regular nuestro equipo frigorífico. Como veis, tenemos la protección eléctrica, que sería este apartado, la alimentación a todo el equipo. Tenemos el preestato de baja, el preestato de alta, los dos térmicos, tanto el del compresor como el de la condensadora, y por último el preestato diferencial de aceite, que sería el que nos daría el diferencial del aceite, si hay aceite en nuestro compresor o no hay. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a enfocar la siguiente parte de este video tutorial en las entradas analógicas. Bueno, sabéis que disponemos de dos entradas analógicos y nosotros lo que vamos a utilizar son dos preestatos analógicos de 0 a 10, que los conectaremos aquí a la entrada. Entonces, será muy sencillo, lo vais a ver. Entonces, ahora vamos a ir a programación y lo veremos cómo hemos hecho la programación para poder leer estas dos entradas analógicas. Bueno, vamos con las entradas analógicas. Como veis, aquí hemos creado una carpeta analógica de entradas, la cual, si la abrimos, veis aquí tenéis dos líneas, la cual una de ellas será la lectura de presión de baja y otra la lectura de presión de alta. Bueno, como veis aquí es muy sencillo. Hemos utilizado las dos entradas analógicas que dispone nuestro CPU, que es la W00 y la W01. Si no vamos a la configuración de nuestra CPU, a nuestra entrada, que justamente están aquí las entradas, nos sale un cablecito para poder conectarlas. Veréis que en la entrada 00 la lectura es 0 a 1000. Esto significa que 0 es 0 voltios y 1000 son 10 voltios. Si vosotros dividís para 10, digamos, cada 10 son 1 voltio, o sea, 1 kilo. Entonces, en la V01 es lo mismo, de 0 a 10. Normalmente aquí, si son módulos o otro tipo de entrada analógica, nos permite cambiarlo o cambiar el tipo. Bueno, esto ya lo veréis en los módulos, depende del módulo que pongáis aquí de entrada analógica, cambia. Entonces esto podéis poner en miliamperios o voltaje menos 10 más 10, eso ya depende, para que vais a utilizar el módulo. Como veis aquí, el 01 será una lectura de 0 a 10 y el otro, el 1, sería la lectura de alta, que va de 0 a 20. Si no vamos a programación, veréis que nosotros, para poder sacar, o sea, un dato, digamos, a la presión que está trabajando, yo voy a utilizar los kilos más los gramos. Entonces lo que he hecho aquí en el primero ha sido dividir para 10, no para 100, porque si lo dividimos para 100, entonces no va a dar los kilos. Y a mí me interesa también que me dé, digamos, el porcentaje en gramos de 100. Entonces aquí hemos dividido para 10 y aquí lo hemos multiplicado y luego aquí lo hemos vuelto a dividir para 10. Si hacemos la simulación, vamos aquí, así. Volvemos, veréis
que si yo en la entrada 001, que es esta, voy poniendo una cifra, veis que me da 34. 34 significa que la primera cifra es 3,4 gramos de presión. Si yo aumento y la pongo a 577, me dará 57. Eso significa que son 5,700 gramos. Y así sucesivamente hasta llegar 10, que serían 10, 0. Si yo bajo un pelín, esto me daría 97, que sería 9,700 gramos. Si a lo contrario lo hacemos con la 2, la entrada 2, veis, yo pongo 336, aquí me lo multiplica y me lo divide por 10 y me da que esa cifra sean 6,700 gramos, o sea 6 kilos con 700 gramos de presión tendríamos el circuito de alta. Si yo pongo esa cifra también aquí arriba, 6, lo fijáis, aquí me da que son 3,3, el mismo la lectura de valor del presostato, pero aquí como estoy utilizando un presostato de 0 a 10 y aquí a 0,20 es el doble, el misma lectura sería el doble. Bueno, allá comentar también que hemos estado utilizando unas palabras en concreto. Si nos vamos a palabras de memoria, como veis aquí, ya lo hemos dicho que MW, esto es para importante, es la lectura de presión de baja que nos va a dar. La 1 es la de alta y 4 sería el cálculo del valor, o sea, lo que estamos calculando aquí para luego saber MW1 el valor que tiene en alta. Ya por último, entradas analógicas, vemos aquí que entre 0 y 10 y 0,20 le hemos dicho que la primera va a ser un presostato de 0,10 y la segunda 0,20. Bueno, yo creo que ya queda bastante explicado esto, cómo hacer una lectura de una entrada analógica. Por lo tanto, vamos a continuar con el video tutorial en el siguiente apartado. Bueno, como veis aquí hemos colocado los dos presostatos que hemos hablado anteriormente. Uno lo hemos puesto en la línea de baja y otro de alta. Algunos lo preguntaréis que si podéis utilizar igual esto como presostato de subida. También lo podéis utilizar, pero recomiendo que normalmente los presostatos de subida sean taraos y sean de rearme manual, no sea de rearme automático, ya que podía haber una fuga de gas y estar entrando el compresor saliendo hasta que se podía quedar sin aceite y poder provocar una avería. Por lo tanto, lo más recomendable es tener doble presostato, uno de seguridad que sería mecánico, sería este, con rearmes manuales tanto en alta como en baja. La baja se puede dejar, digamos, normalmente hay muchos que no llevan rearme en baja si cae, pero yo prefiero ponérselo por seguridad, es una seguridad más a la hora de la máquina y la protección. Y de alta igual, rearme manual. Y esto utilizarlo solamente para la regulación de la máquina para los diferentes pasos que veremos más adelante.